Hola, hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Esta tarde tenemos con nosotros a la maestra en ciencias Emma Reyes. Ella es ingeniero bioquímico con especialidad en biotecnología. Es egresada del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo, y maestra en metalurgia y ciencias de los materiales con aplicaciones en nanotecnología y nanomedicina. Y es egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy nos va a presentar su charla titulada ¿Nano qué? La ciencia de lo que no se puede ver. Nanopartículas de oro y sus aplicaciones. Emma, muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, gracias a ustedes también por invitarme. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la nanociencia, la nanotecnología, los materiales de los que se conforman y sus aplicaciones. Para hablarles un poquito más de mí, yo soy egresada de la Michoacana de parte del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Parte de mi trabajo de maestría fue la síntesis de nanopartículas de oro para tratar dos líneas de células de cáncer, tanto B16F0, que es melanoma, y K562, que es leucemia mieloide crónica. Estas nanopartículas se sintetizan y nosotros las llevamos a tratamientos in vitro, probamos su eficiencia, su biocompatibilidad y posteriormente pues se pretende, ¿no? Aumentar este proyecto hasta llevarlo in vivo y poder generar tratamientos alternos o en acompañamiento a los que ya existen en cáncer. Pero bueno, hablaremos un poquito más de esto más adelante. Para empezar y entender un poquito, vamos a saber qué es nanociencia. Es el estudio de los fenómenos y la manipulación de materiales a escala nanométrica. ¿Pero qué es la escala nanométrica? Bueno, es todo aquello que tiene un tamaño desde 1 hasta 100 nanómetros. ¿Estamos de acuerdo que nanómetros es algo que jamás vamos a poder ver? Si acaso nosotros empezamos a ver de milímetros, de 1 milímetro en adelante. Menos de eso, pues ya necesitamos utilizar algo más, ¿no? Por ejemplo, en esta pequeña grafiquita, nosotros sabemos que a partir de 1 milímetro existen ya visibles para nosotros los huevos de rana. ¿Con qué los observamos? Con una lupa. Cosas más grandes como los seres vivos, como los humanos, los perritos, de más de un tamaño de 1 metro, ya los podemos ver con el ojo humano. Pero hacia la escala nanométrica necesitamos algo más complejo para poder ver las cosas, que utilizamos microscopios electrónicos, ya sea de transmisión o de barrido. Y se podrían imaginar la cantidad de cosas que vemos en un microscopio de transmisión, ya que es muchísimo, muchísimo lo que se puede ver. Vemos a escalas atómicas, vemos células, vemos bacterias, son muchas cosas. Entonces, regresando un poquito, la nanociencia va a combinar todos los conocimientos de física, química, ingeniería y ciencias de materiales para poder entender y manipular la materia a un nivel atómico y molecular. ¿Sí? A esta escala, los materiales van a dejar de comportarse como ya sabemos. Nosotros siempre hemos creído
que el oro es dorado o color oro, siempre hemos dicho eso, ¿no? Pues el carbón o el carbono, nosotros lo conocemos para, eh, no sé, prender y hacer carnita asada. Pero en este caso, si nosotros le generamos una disminución de tamaño a esta escala nanométrica, estos materiales pueden cambiar. El oro va a cambiar de color, lo podemos ver entre tonos desde los rojos hasta los azules. El carbono, mientras más pequeño sea, puede ser mucho más fuerte que un acero. Entonces, la nanociencia nos va a permitir entender y aprovechar estas propiedades para crear nuevas tecnologías. Bueno, ya sabemos qué es nanociencia, ahora para entender qué es nanotecnología. Se va a encargar la nanotecnología de aplicar lo que ya se estudió en la nanociencia. Diseño, caracterización y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas mediante la síntesis de estos materiales y vamos a controlar su forma, su tamaño y sus propiedades. Para comprenderlo de manera más sencilla, la nanociencia nos va a servir para entender cómo se comporta la materia. Y la nanotecnología nos va a permitir utilizar este conocimiento para crear soluciones tecnológicas, siempre y cuando se sigan encontrando en la escala nanométrica. Aunque podríamos decir que hay materiales que pueden aumentar o rebasar esta escala nanométrica, pero es porque ya están ensamblados y eso se los explico más adelante. Derivado de la aplicación, del entendimiento de la nanociencia y la aplicación de la nanotecnología, vamos a conocer los nanomateriales, que es al final lo que vamos a obtener de manera tangible de estas dos áreas de estudio. Los nanomateriales van a ser materiales que poseen estructuras, componentes o partículas con una dimensión en el rango nanométrico, que ya sabemos que es de 1 hasta 100 nanómetros. A esta escala, pues les comentaba que van a tener propiedades distintas los materiales, propiedades físicas, químicas, ópticas o mecánicas muy distintas a las que podríamos ver en un material de bloque o completo. Existen diferentes tipos de nanomateriales y su principal clasificación va a ser por el tamaño o la dimensión en la que se encuentren, ¿sí? Pero no me refiero a que se vayan a trasladar a otra dimensión, sino simplemente cómo se van a dispersar. Los nanomateriales 0D son nanopartículas, nanocristales o nanoclusters. Estos van a encontrarse, sus tres dimensiones se van a encontrar dentro del rango nanométrico, ¿sí? Los nanomateriales 1D o unidimensionales van a tener al menos dos dimensiones en el rango nanométrico y una se puede encontrar fuera de. Ejemplo de estos materiales serían nanohilos o nanotubos porque recordemos que estos van a ser como un poquito más alargados. Entonces, al menos esa distribución que tengan a lo largo se va a encontrar fuera de la escala nanométrica. Los nanomateriales 2D o bidimensionales van a ser materiales que tengan dos dimensiones en la escala nanométrica y una dimensión en tamaño más grande. En este caso puede ser la conformación de películas una sobre otra o recubrimientos de superficies, láminas o nanoplacas. Los nanomateriales 3D, que son tridimensionales, van a hacer que sus tres dimensiones se encuentren fuera de esta escala. Sin embargo, van a ser materiales que se encuentren ensamblados hasta un tamaño que ya pudiéramos observar nosotros. Ahora, estos nanomateriales, ¿nosotros cómo los vamos a obtener? Porque se oye muy complejo decir que estamos trabajando con algo que no observamos. Entonces, si no lo ves, ¿cómo lo construyes o cómo lo haces? Puede ser de dos maneras. El método top-down, que sería de arriba hacia abajo,
donde nosotros vamos a partir de un material en bloque o un material tipo bulk y lo vamos a ir reduciendo mediante procesos físicos y mecánicos hasta su escala nanométrica. En este ejemplo, nosotros tendríamos, por ejemplo, molienda mecánica para obtener partículas muy finas de tamaños muy pequeños o ablación por láser. El segundo método y el que ha tenido mucho auge últimamente es bottom up o de abajo arriba, que va a ser donde los materiales nanométricos se van a ir conformando átomo por átomo o molécula por molécula hasta ir conformando el material completo, ¿sí? Es como ir añadiendo eh, un granito de azúcar y vayan juntándose hasta formar nuestro cuadrito de azúcar. Sin embargo, estos dos métodos tienen algunos sus ventajas y sus desventajas. En el método de arriba hacia abajo, la ventaja principal es que nos va a permitir producir grandes volúmenes. Y estos grandes volúmenes, pues, se pueden compensar de manera económica. Y en cuestión de, de la manera inversa, de abajo hacia arriba, se puede controlar mucho mejor su tamaño de síntesis y aparte puede ser su tamaño, su morfología y sus aplicaciones para que lo quieramos manejar se vuelven mucho más sencillas porque lo podemos incluso ya colocar sobre la estructura en que lo quieramos utilizar. Entre los métodos de síntesis de abajo hacia arriba existe principalmente la síntesis química o la síntesis verde. Como les comentaba en un inicio, yo me dedico a la síntesis de nanopartículas de oro y en este caso yo la sintetizo por métodos verdes. Ahora, ya retomamos todo lo que sería nanociencia, nanotecnología, nanomateriales, su clasificación. Vamos a saber un poco más acerca de las propiedades que tienen, porque no nada más es que nosotros obtengamos un material chiquito y que no podamos ver, sino que se tiene que tener una propiedad que se pueda aplicar a una tecnología y que sea necesario. Recordemos que en el mundo nano o en la escala nanométrica van a cambiar muchas de las características de los materiales cuando se encuentran en tamaño bulk. En este caso, una de las primeras propiedades y de las más importantes que tienen los nanomateriales es su alta relación superficie-volumen. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podríamos tener un bloque de 1 metro por 1 metro y lo podemos ir haciendo más chiquito cada vez hasta que lo vayamos fraccionando en muchos bloquecitos, pero si tú lo juntas vas a seguir teniendo 1 metro cúbico de volumen, pero como está fraccionado es mucho más reactivo, ¿sí? No es lo mismo tener el bloque entero que tener la misma cantidad de ese bloque, pero en bloques más pequeñitos. Entonces, esta gran superficie en relación con su volumen va a permitir muchos más sitios activos, más reactividad y por tanto más eficiencia en estos materiales. También sus propiedades ópticas. Las nanopartículas de oro no van a ser doradas y era parte de lo que les comentaba en un inicio. Dependiendo de su tamaño y su forma, pueden verse color rojo o color azul. Esto se debe a un fenómeno que se conoce como resonancia de plasmón superficial, que es cuando los electrones comienzan a vibrar en la superficie del material cuando se les hace incidir cierta radiación. Entonces, ellos van a absorber en esa radiación y emiten en otra longitud de onda y eso va haciendo que se vean de diferentes colores. Por ejemplo, las nanopartículas, mientras de oro, mientras más pequeñitas sean, las vamos a ver en un tono rosa, un tono rojo, y mientras más grandes se vean, su solución en la que se encuentren, se van a apreciar colores morados o azules.
Otra de sus propiedades son las propiedades mecánicas. Hablábamos de que el carbono, como elemento natural, nosotros, pues lo más básico que conocemos del carbono pudiera ser el carbón que utilizamos para prender fuego, ¿no? Sin embargo, es muy importante conocer que cuando se vuelve a tamaño nanométrico, podemos obtener nanotubos, grafeno, que sería otra estructura, y pueden ser hasta 100 veces más fuerte que el acero, pero son mucho más ligeros. De hecho, esta es una aplicación que se ha utilizado sobre todo eh, en la cuestión automotriz para hacer vehículos más ligeros. Sus propiedades electrónicas y magnéticas también son bastante importantes. Hablando nuevamente del grafeno, puede ser uno de los mejores conductores eléctricos que ya se conocen y recordemos que aparte de ser muy resistente, va a ser muy flexible. Entonces nos permite crear dispositivos electrónicos muy delgados y muy resistentes. Sus propiedades magnéticas son muy importantes ya que para generar imágenes en medicina han sido una parte importante, ya que estas nanopartículas, al ser magnéticas, ayudan a guiar pues la secuencia de imágenes que se quiere obtener o incluso para guiar fármacos. Y otro de esos aspectos importantes serían las propiedades químicas. Recordemos que todo esto, este conjunto de relación de superficie-volumen, sus propiedades mecánicas, todo esto también sirve en conjunto con sus propiedades químicas, ¿sí? Lo van a hacer mucho más reactivo y más selectivo para lo que se quiera utilizar. Una de las reacciones más importantes que las nanopartículas o los nanomateriales en sí pueden apoyar es la catálisis. La catálisis nos va a servir para degradar muchísimos contaminantes sin necesidad de involucrar otros compuestos. Retomando un poquito lo que les decía acerca de la catálisis, su gran área superficial de las nanopartículas o de los nanomateriales nos va a permitir acelerar estas reacciones químicas de forma eficiente. Vamos a reducir energía y también vamos a reducir residuos. Esto o estas aplicaciones son específicas o más utilizadas en las industrias farmacéuticas o en la petroquímica. Otra aplicación importante de los materiales, como les mencionaba, es en la electrónica. Hemos logrado reducir el tamaño de dispositivos y aumentar su rendimiento. Estos materiales, como les mencionaba del grafeno, se usan en sensores, chips e incluso ya en pantallas flexibles. Como recubrimientos, ya se han generado películas protectoras que puedan ser antibacteriales o los metales con más resistencia a la corrosión. Estos materiales, pues les comentaba que se vuelven mecánicamente mucho más resistentes. En medio ambiente también es importante ya que sus aplicaciones nos va a servir para eliminar contaminantes, se pueden encapsular o incluso nanofiltros que capturen metales pesados de pozos de agua o catalizadores que degraden compuestos orgánicos peligrosos. De hecho, entre las características de los nanomateriales que se han logrado descubrir es que logran degradar antibióticos y esto es sumamente importante porque los antibióticos están contaminando mantos acuíferos, lo que está generando resistencia a estos mismos antibióticos. Y por último, parte de lo que yo he estado trabajando en nanomedicina o en medicina. El uso de las nanopartículas ha revolucionado el diagnóstico y el tratamiento. Nos va a permitir transportar fármacos directamente a los sitios de acción y mejorar imágenes y regenerar tejidos. Y no solamente eso, se le pueden dar muchísimas aplicaciones, especialmente las nanopartículas de oro al hacerles incidir radiación al infrarrojo cercano. Estas se calientan y tienen la característica de cómo las podemos dirigir exactamente a los sitios de los tumores. Tú les haces incidir esta radiación, se calientan y logran matar a las células.
Ahora sí, retomando un poquito acerca ya de lo que son las nanopartículas de oro, ya hablamos de los nanomateriales, que es la nanotecnología. Últimamente las nanopartículas de oro se han convertido en un material muy prometedor porque su síntesis va a ser muy rápida, es sencilla y ahorita les voy a explicar por qué es muy sencilla. Se le puede controlar el tamaño, se puede controlar su morfología. Hablábamos de que tiene una alta relación superficie-volumen y pues su característica de resonancia del plasmón superficial. Como propiedades de las nanopartículas de oro se han estudiado cuatro muy claramente como agentes terapéuticos para la detección de tumores, administración de fármacos, inmunoterapia y la generación de biosensores. Son muy biocompatibles, pueden interactuar de manera adecuada entre el entorno, entre el material y su entorno biológico. Son citotóxicas, pueden alterar funciones celulares básicas. Y entendamos que biocompatibilidad y citotoxicidad no son lo mismo. Una cosa es que genere efecto citotóxico en la célula, que logre matar a la célula, que es la que se va a seguir proliferando, la célula de cáncer, y puede llegar a generar otros problemas, pero va a ser amigable con el resto de de los órganos del cuerpo, ¿sí? Únicamente va a estar trabajando en donde necesita trabajar, en las células de cáncer. Y pues su funcionalización. Se pueden modificar de manera muy sencilla para conferirle múltiples propiedades. En este caso, parte de mi proyecto fue funcionalizar estas nanopartículas con un quimioterapéutico llamado cisplatino, que ha sido muy utilizado para el tratamiento de cáncer. Yo les comentaba que la síntesis de abajo hacia arriba de las nanopartículas o de los nanomateriales puede abordar síntesis química o síntesis verde. Explicándoles un poquito más de la síntesis verde, es generar un extracto acuoso o puede ser un extracto metanólico, un extracto del que ustedes quisieran hacer a partir de elementos biológicos. Pueden ser de bacterias, se han utilizado, pueden ser de plantas o puede ser incluso de hongos. En este caso, yo trabajé con la planta denominada Plectranthus jadiensis. El nombre se oye muy raro, pero en sí, Plectranthus jadiensis es una planta muy común que todos conocemos, todos los días la vemos. Es la planta que se conoce como vaporrub. Nosotros partimos de una hojita, la olemos y huele igual que el vaporrub que usamos siempre que nos enfermamos. Las nanopartículas de oro anteriormente, cuando inició su estudio, las sintetizaban de manera química por cloruro de oro con borohidruro de sodio o citrato de sodio. Pero esto era mucho más costoso y también generaba desechos. En este caso, la síntesis verde se desarrolló y se estudió para reemplazar este método, ya que va a ser mucho más económico, más ecológico y más eficiente. Si nosotros trabajamos bien la síntesis verde, podemos obtener tamaños de nanopartículas y morfologías muy definidas que se pueden aplicar. Casi casi que estandarizas el tamaño y las puedes utilizar siempre en las propiedades que tú le confieras. Les decía que necesitamos un extracto de la planta o del material biológico que nosotros quieramos y lo vamos a mezclar con una sal metálica. En este caso, la sal precursora es el ácido tetracloráurico. Los metabolitos que tengan las plantas van a encargarse de actuar como reductores y van a estabilizar las nanopartículas. Más adelantito les voy a explicar una reacción que nosotros definimos para poder decir cómo es esta reducción. Nosotros ya hicimos una síntesis verde, obtuvimos nuestras nanopartículas, pero ¿cómo vamos a saber que sí son de oro o que sí existen o que sí las podemos utilizar? Para esto se tiene que hacer una caracterización del material, una caracterización física y química. Por lo regular se hace espectrofotometría ultravioleta visible. Hacemos microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, que era lo que les comentaba al inicio, para poder ver definidamente nuestro material que ya sintetizamos.
Difracción de rayos X, que va a ser como la huella digital del material. Para difracción de rayos X existe ya varios patrones que ya son característicos de estos materiales. Entonces, si tu material coincide con ese patrón, adelante, ya lo tienes. ¿Y por qué utilizar plantas aparte de que podría ser más económico? Bueno, muchas de estas plantas ya han sido estudiadas como uso medicinal. Para el caso de Plectranthus jadiensis, una de sus propiedades más importantes es que se ha utilizado contra dolor de garganta, para la tos, para la diarrea, como expectorante y antiséptico. Y de hecho es de muy fácil cultivo. Les decía, todo el mundo la conoce, en todos lados la hemos visto. Y también se ha estudiado que un metabolito de esta planta, el 7-alfa-acetoxis 6-beta-hidroxirroileanona, ya se pudo aislar y se ha documentado contra tumores cerebrales. Entonces, si mi extracto ya se analizó y es posible que pueda eliminar tumores o trabajar en conjunto con algún otro tratamiento para poder reducir el tamaño de un tumor, si yo le pongo el plus de que tenga nanopartículas y esta misma molécula quede en la cubierta de mis nanopartículas para mantenerse estable, estoy generando un material con múltiples beneficios, no solamente una sola característica, sino que yo le sigo confiriendo propiedades al material y el material se vuelve más eficiente. ¿Qué queremos generar o a qué estamos tratando o qué estamos tratando de lograr en esto? Ha habido un aumento exponencial en enfermedades como el cáncer. Eso es muy importante y creo que todos lo sabemos. Entonces buscamos desarrollar nuevos agentes terapéuticos, como van a ser las nanopartículas, y se pretende que en conjunto con los tratamientos que ya existen, como cirugía, radioterapia y quimioterapia, puedan ayudar a mejorar las condiciones de los tratamientos para los pacientes. Condiciones me refiero a que sean más económicos, a que causen menos efectos secundarios y que sea mucho más accesible para todos los pacientes. Pero no solamente es generar el material y ya, sino tenemos que hacer un estudio donde garanticemos que la utilización de este material sea de manera fácil, obtenerlo de manera fácil, de manera escalable, de manera segura y de manera rentable. De manera rápida, tomando cómo se elabora todo hasta que tú tienes resultados. Les mencionaba cómo se hace la parte de la extracción acuosa. Tienes tu planta, la secas, la mueles, haces tu extracto acuoso, lo filtras y posteriormente haces la síntesis de tus nanopartículas bajo la metodología que les mencionaba hace un momento. La funcionalización es lo más fácil del mundo, siempre y cuando lo hagas en condiciones estandarizadas y no es que te vaya a salir el día de mañana, que hoy lo pruebes y ya mañana te salga. Tú vas a estar trabajando a prueba y error hasta que obtengas una solución que digas, ah, esta sí me está funcionando. Se va a agregar el agente quimioterapéutico a tus nanopartículas que ya sintetizaste, a las concentraciones que vayas tratando, las mantienes en agitación para que tú garantices que esas nanopartículas se están adhiriendo a la superficie de que ese medicamento se adhiera a la superficie de las nanopartículas. Centrifugas, quitas los sobrenadantes y guardas tus nanos ya en el refri. Tienes que mantenerlas refrigeradas para que garantices tanto su esterilidad para el uso que le vas a dar si es en nanomedicina o su estabilidad. Les mencionaba que después de que sintetizas, bueno, tienes que hacer toda tu caracterización por diferentes equipos, ultravioleta visible, difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja por transforma de Fourier o microscopía electrónica de barrido. Posteriormente, su actividad biológica, como les mencionaba, la evaluamos en dos líneas celulares, B16F0, melanoma, K562, leucemia mieloide crónica. Dos maneras de evaluarla. Primero, nosotros hacemos un conteo por azul tripano, más adelante les explico un poquito.
De esta manera, ya aplicamos nuestras nanopartículas en los tratamientos o a los distintos tratamientos que queremos evaluar y vamos a saber cuántas células siguen vivas y cuántas células ya murieron. Ya que sabemos que el tratamiento o las concentraciones que estamos manejando de nuestras nanopartículas son eficientes, nos vamos a ir hasta citometría de flujo, donde vamos a analizar si nuestras nanopartículas, o más bien cómo nuestras nanopartículas van a generar la muerte celular. Pero eso se los voy a ir explicando un poquito más adelante cuando les presente los resultados que se obtuvieron. Les decía que en especial el extracto acuoso de Plectranthus jadiensis va a tener un sinfín de biomoléculas, entre ellas para poder evaluar o poder nosotros establecer un posible mecanismo de reacción de la reducción de o la reducción a oro. Lo hicimos a través de una cuantificación de polifenoles. Así nosotros podemos sugerir el mecanismo de reacción por el cual estamos obteniendo nanopartículas. Podemos ver que nuestro extracto tiene aproximadamente el doble de polifenoles que tienen nuestras nanopartículas. Entonces, de manera rápida, podríamos sugerir que los polifenoles se encargan de reducir. La reacción que nosotros establecemos es que el ácido tetracloroáurico, que es este, va a ser la fuente que proporciona los iones de oro, mientras que los fenoles van a actuar como un agente reductor. Va a ceder electrones para reducir los iones de oro. Y como producto vamos a obtener oro metálico que se va a ir uniendo en sí mismo o entre esas mismas partículas van a ir coalesciendo, se van a ir juntando para ir aumentando su tamaño. Es importante aquí medir las concentraciones que nosotros usamos de extracto y utilizamos de sal precursora, porque si no son las concentraciones adecuadas, estas nanopartículas o este oro metálico, que ya tenemos oro atómico, va a seguir juntándose uno con otro, va a seguir coalesciendo, va a seguir uniéndose y va a ir aumentando el tamaño de la nanopartícula. Entonces, en lugar de tener una nanopartícula que sea eficiente en el tamaño que nosotros procuramos, que no rebase los 20 o 30 nanómetros, pues vamos a tener un material tal vez de 40, 50 o hasta 100 nanómetros que ya no es eficiente para lo que nosotros queremos. ¿Por qué nos interesa tanto una nanopartícula pequeña en el tratamiento de células de cáncer o en el tratamiento de la nanomedicina? El tamaño adecuado para poder trabajarlo abarca entre los 10 y los 20 nanómetros, ya que a este tamaño es más sencillo que la nanopartícula viaje por el torrente sanguíneo, pueda entrar a las células y pueda generar los mecanismos de muerte. Si es más grande, obviamente no puede entrar en la célula tan fácilmente o incluso ya la vamos a tener del tamaño de una célula y no nos va a servir para lo que ocupamos. También les mencionaba que entre las características de las nanopartículas se encuentra la resonancia del plasmón superficial. Este plasmón nos va a permitir identificarlo de manera muy rápida cuando nosotros lo caracterizamos por espectroscopía ultravioleta visible. ¿Por qué? En nuestra curva de absorción, lo primero que veríamos es que se empieza a formar una banda de absorción o un pico de absorción. Y esta imagen que les presento del panel A es el mismo extracto acuoso de VapoRub, pero se manejaron distintas concentraciones de la sal precursora. A la concentración más pequeñita no se obtenía nada, realmente no se formaba el plasmón de resonancia. Pero conforme fuimos aumentando las concentraciones hasta 5 milimolar, aumenta. Podemos definir a través también de esta gráfica que el plasmón
o la banda de absorción se va a encontrar en 543 nanómetros y esto es muy importante para poder identificar también que tenemos oro. Se encuentran aproximadamente el plasmón entre 500 y 600 nanómetros cuando estamos hablando de oro. Pero ustedes me podrían decir, ¿y cómo sabes que ahí sí hay nanopartículas nada más? ¿Cómo no tienes extracto o cómo no tienes parte de tu sal precursora? En el panel B les muestro las bandas de absorción que tiene tanto el ácido tetracloroáurico y el extracto. Por ejemplo, ambas se encuentran cercanas a los 300, no se, no se acercan para nada a la que representa los 543 nanómetros de nuestras nanopartículas de oro. Entonces, de esta manera tan sencilla, tú vas a meter para comparar en tu espectro o en tu UV-Vis, para entendernos un poquito mejor, vas a colocar un blanco que puede ser tu extracto, tu ácido tetracloroáurico y aparte tus concentraciones. De este modo tú las comparas y te das cuenta que en efecto sí está haciéndose la reacción de reducción para obtener nanopartículas. También les comentaba que nosotros, dependiendo de la concentración, podemos manejar tamaño y morfología de las nanopartículas. En este caso, decíamos que las nanopartículas de oro, mientras más pequeñas sean, por esta característica del plasmón, las vamos a ver mucho más diferente a lo que conocemos, ¿no? Las vamos a ver en un color rojito, rosita, y eso es indicativo de que son mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué obtenemos de la gráfica y de las figuras que se encuentran en la parte inferior? Una variación de colores con respecto a la concentración. Les decía que 1 milimolar no cambia nada. Nuestro extracto y nuestra solución no está teniendo reacción. O a lo mejor es una reacción muy lenta, entonces no presenta nanopartículas todavía. A 2 milimolar ya hay un cambio de coloración, ya se empieza a ver un poquito más rojito. A 3 milimolar tiene un color peculiar como entre rosa, rojo. 4 milimolar, 5 milimolar ya empieza a variar a tonos mucho más oscuros, casi púrpura, podríamos decir un rojo muy encendido. ¿De qué es indicativo esto? Bueno, a 3 milimolar las nanopartículas se encuentran en un tamaño que para nosotros es eficiente de manera visual por la coloración que tiene. A 5 milimolar va a ser un tamaño muy grande y de hecho eso es algo importante y que también se puede observar en las bandas de absorción. Si el pico se vuelve mucho más ancho, como el que tenemos de 5 milímetros, estamos diciendo que tenemos una nanopartícula más grande. Sin embargo, a 3 milimolar, la banda es más angostita y podemos indicar que las nanopartículas son mucho más pequeñas. Y curiosamente, a través de ultravioleta visible, podemos analizar muchas cosas de las nanopartículas. Si tú tienes únicamente una banda de absorción, puedes sugerir que tus nanopartículas son esféricas. Pero si tuviera otra banda aquí adelantito, o aquí mismo a un ladito, puedes sugerir que entonces tus nanopartículas van a ser una estructura 1D, que una de sus dimensiones va a encontrarse fuera del rango nanométrico o más grande que las otras dos dimensiones. Ejemplo de esto les decía que podían ser nanorrodillos. Para garantizar que se está reduciendo por completo o casi por completo o que se está generando la reacción de manera completa, nosotros hacemos unas cinéticas con respecto al tiempo. Ya que se estableció que la concentración de 3 milimolar era la más eficiente, la estuvimos evaluando a diferentes tiempos para corroborar que eran estables. Entonces, esta gráfica nos indica que las nanopartículas siguieron aumentando su tamaño hasta los 40 nanómetros, pero el pico cada vez se fue haciendo más esbelto. Esto quiere decir que la reacción seguía sucediendo, pero manteníamos nanopartículas cada vez
más pequeñas. A partir de los 40 minutos, nosotros las llevamos a analizar o detuvimos la reacción, se llevaron a analizar, vimos que era un tamaño eficiente y estuvimos trabajando con ellas. Eh, esta, esta gráfica pudo haberse ampliado a 3 4 horas o 24 horas de estarla analizando, sin embargo, para nosotros garantizaba un tamaño estable y se mantuvo. En el panel B también les muestro una curva de absorción de las nanopartículas que ya fueron funcionalizadas con cisplatino. Pueden ustedes observar que también el pico máximo de la banda se encuentra en 550 nanómetros. Se desplaza 10 nanómetros más que las nanopartículas solas. Este indicativo podría ser de que aumentaron su tamaño por la unión del cisplatino. De manera eh, o para poder visualizar las nanopartículas de oro. Yo ya dije que tengo, que en mi solución hay, porque mi plasmón de resonancia se encuentra en los límites que ya existen, la coloración coincide con la de las nanopartículas, pero quiero ver un poquito más de ellas. ¿Qué hacemos? La llevamos a microscopía electrónica de barrido. Y aquí estamos viendo cada puntito que brilla es una nanopartícula a una distancia de 1 micrómetro o una escala de 1 micrómetro y a escala de 100 nanómetros dentro de nuestra escala nanométrica. ¿Qué estamos viendo en esta parte? Bueno, se pueden alcanzar a ver nanopartículas con una morfología esférica, otras que en su caso no están muy bien definidas. Podríamos decir que son tal vez algunos platos, que serían como morfologías triangulares. Y si le ponen mucha atención, también tenemos como algo blanquecino que las mantiene unidas, ¿no? Las ven como una manchita borrosa detrás de ellas. Esa manchita es donde las nanopartículas se encuentran embebidas todavía o recubiertas de parte de el extracto acuoso. Muy importante que no se retire por completo porque volvemos a lo mismo. Si las partículas no se recubren o no se detiene de manera adecuada su reacción, van a coalescer y van a crecer. Entonces, que se encuentren inmersas o rodeadas de parte del extracto acuoso para nosotros es muy eficiente. ¿Qué tamaño tendrían más o menos aquí? Estábamos hablando de un promedio de 17 nanómetros. Sin embargo, abarcan un rango de 11 hasta 25 nanómetros. Son tamaño factible para lo que queremos hacer. A través de un mapeo químico, nosotros podemos decir o seleccionar un área específica y decir, yo quiero que me revises si existe este elemento aquí. Entonces, yo solicité que revisaran que hubiera coincidencia de la imagen A con la imagen B y todo lo que está marcado en rojo en la imagen B son nanopartículas. O bueno, no específicamente nanopartículas, es oro. Entonces, por tanto, siguen estando en la escala nanométrica y corroboramos 100% que es oro. En la parte del panel C estamos viendo un mapeo, un análisis elemental. Aquí se hace un barrido de esa zona para decir qué elementos existen. Si pueden observar, hay tres picos representativos de oro, dos muy grandes, y aparte tenemos eh, oxígeno y carbono. Esto puede ser atribuido a los remanentes del extracto acuoso que les decía que son muy importantes para conservar la morfología y el tamaño de mis nanopartículas. Les comentaba también por difracción de rayos X va a ser la huella digital para decir coincide con el material que necesito. En este caso, nuestro patrón de difracción de rayos X coincidía con una tarjeta que ya existe para el oro, con sus planos de difracción correspondientes y además, mediante estos patrones nosotros podemos obtener o calcular el tamaño de cristal. Y este nos sirve para corroborarlo con el tamaño que nosotros calculábamos por medio de microscopía electrónica de barrido.
Se aproxima a 14,9 nanómetros, lo que podría corroborarse con los tamaños que obtuvimos o la distribución de tamaño que teníamos en nuestras micrografías. Ahora sí, ya que se habló de toda la caracterización, de toda la síntesis, ¿cómo yo pude saber que estas nanopartículas eran eficientes para lo que las quería usar? Yo requería que mis nanopartículas pudieran disminuir o eliminar células de cáncer de dos líneas específicas. Se les repito, B16F0 de melanoma de Murino, K562 de leucemia mieloide crónica. Las barras de color azul son las nanopartículas por sí solas y las nanopartículas funcionalizadas con cisplatino son las barras de color rojo. Para B16F0, nosotros, o más bien para ambas líneas celulares, tratamos diferentes concentraciones. Concentraciones desde los 100 microgramos sobre mililitro hasta 350 microgramos sobre mililitro. Y fueron las mismas para ambas líneas celulares. A la concentración más baja, nosotros podemos ver que no hay un cambio agresivo, ¿no? La supervivencia de las células sigue siendo arriba del 80%. Sin embargo, conforme aumentamos las concentraciones, podemos ver que esta viabilidad va disminuyendo, ¿sí? Entonces, nuestras nanopartículas, a la concentración más alta, por sí sola, tienen una disminución de hasta 53,28% de la viabilidad celular, mientras que en conjunto únicamente sobrevive 35,65% de las células. Esto quiere decir que más del 50% eh, ya, estas células, más del 50% de estas células ya murieron. Entonces, para nosotros eso es muy importante para poder definir concentraciones in vivo. Para las células K562, el comportamiento fue similar, sin embargo, a las concentraciones más altas también obtuvimos una disminución bastante importante. Cabe aclarar aquí que las células de la línea K562 de leucemia mieloide son unas células muy difíciles, son muy agresivas y de hecho los tratamientos que se utilizan concentraciones muy, muy altas. Les mencionaba que también es importante evaluar que el material sea biocompatible, no solamente decir, ah, bueno, es citotóxico, ya mató mi célula o ya hizo lo que quería, que es matar células. En este caso, para biocompatibilidad necesitábamos saber que no dañara otros tejidos. Para esto hacemos pruebas de hemólisis para corroborar que no dañan la membrana de los eritrocitos. Se considera que un material hemolítico ya no puede ser biocompatible cuando rebasa más del 5%, eh, o más bien existe más del 5% de hemólisis en los tejidos de los eritrocitos. En este caso, a ninguna concentración, ni a la más alta de ambos materiales, se pudo corroborar que existía hemólisis. De hecho, la línea punteada indica que todo se encuentra por debajo del 5%. No existe un efecto hemolítico. Y la parte más importante, y yo creo que una de las más interesantes, es dilucidar cómo está generando las nanopartículas la muerte celular. Nosotros lo hacemos por medio de citometría de flujo y de manera representativa, para no meterme en todo el embrollo de explicarles cómo funciona, nada más en esta imagen tenemos, o más bien, les voy a explicar nada más rápido los cuadrantes.
Tenemos actinomicina D representada como la parte que va a comparar qué tanto mueren las células. Un vehículo para garantizar que las células no estén muriendo. Y obviamente nuestros tratamientos, nanopartículas y nanopartículas con cisplatino. Ahora sí, cada uno de estos paneles van a tener cuatro cuadrantes. Cuadrante uno que va a representar necrosis, cuadrante 2 que va a representar apoptosis tardía, cuadrante 3 que representa apoptosis temprana y cuadrante 4 que son las células viables, las células que siguen vivas. Si se dan cuenta, nosotros podemos decir que en actinomicina y por los valores que están en la parte inferior, existe muerte de 71,1% de células por apoptosis temprana. En nuestro vehículo hubo mayor supervivencia, que era lo que nos interesaba para poder entender cómo estaban muriendo. Hay una supervivencia de células del 79,9%. Y la parte importante con nuestros tratamientos, estamos viendo que entre el 55,5 hasta el 69,2 de las células se están muriendo. ¿Por qué mecanismo? Apoptosis temprana. Y esto mismo que está representado en estos paneles está en esta gráfica. ¿Sí? Entonces, muchas veces quienes hemos leído artículos vemos estos puntitos y decíamos, ¿qué es? Bueno, cada uno de los puntos, y si quieren me acerco un poquito, va a representar una célula. Entonces, estamos viendo que en efecto todas las células se están moviendo hacia nuestro cuadrante 4. Entonces, en nuestro cuadrante, perdón, hacia nuestro cuadrante 3. Entonces, en este cuadrante es el que nos interesa porque entonces ya sabemos que las nanopartículas generan muerte celular o citotoxicidad a través de apoptosis temprana. ¿Y cómo puede ser esta apoptosis? Bueno, las nanopartículas, como están en un tamaño bastante pequeñito, logran entrar a través de la membrana celular por endocitosis, mecanismo que va a engullir a la célula, a las nanopartículas, va a causar especies reactivas de oxígeno, y esto es una suposición, porque habría que determinar mediante otras citometrías de flujo que cuál de todos estos mecanismos se están activando. Pero bueno, suponemos que se generan especies reactivas de oxígeno que causen disfunción mitocondrial, haya una activación de caspasas que generen apoptosis, o en su defecto va a haber una desregulación de proteínas que generen un arresto del ciclo celular y dejan de proliferar, o va a ser un daño directo al núcleo, también generando apoptosis. ¿Cuál es una de las partes más bonitas que puedes ver dentro de la nanomedicina o que ya te hace emocionarte con lo que estás haciendo? En las imágenes que tenemos, les presento imágenes de las células, células K562, donde estoy marcando con el puntero. Estas son células sanas, ustedes las pueden ver, se ven redonditas, se ven muy bonitas. Y obviamente nuestro control de muerte para ver si realmente estaban muriendo nuestras células. Aquí ya las ven feas, ya se ven que están en apoptosis, empiezan a tener esas verruguitas y sabemos que está muriendo la célula. Y el tratamiento con nanopartículas también podemos decir que no es igual a las nanopartículas a las células sanas, a las células sanas, perdón. Aquí ya se ven totalmente distintas y con la parte más importante, con nuestras nanopartículas que se funcionalizaron, podemos ver que se ven muy distintas. O sea, ya no es una célula sana. Estas células están completamente dañadas y están muriendo. Entonces, esto es maravilloso, que nosotros podamos llegar a eliminar de manera directa las células que siguen proliferando, ocasionando eh, tumores y posteriormente, no solamente el tumor, sino que puede invadir otros órganos hasta generar metástasis. Pero si lo podemos detener antes mediante estos materiales, que uno diría es una locura, ¿no lo ves?
no lo ves, pero está haciendo algo maravilloso dentro de ti. Entonces, esto es parte de lo que yo trabajo, es un tema muy interesante y a quien esté interesado en trabajarlo, adelante. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti también, está muy interesante y tiene aplicaciones que creo que todos sabemos que son importantísimas, sobre todo con casos como la leucemia. Mira, tengo aquí unas preguntas que me han hecho llegar. La primera es si se pueden hacer nanopartículas con cualquier metal o sal. Eh, sí, sí hay sales, por ejemplo, se ha utilizado nitrato de plata, cloruro de cobre. mm, sí, en su mayoría, todas las sales que pudieran reducirse se pueden trabajar para generar nanopartículas o nanomateriales incluso. Oh, ok. Otra pregunta es si las nanopartículas pueden cambiar su forma. De hecho, peculiarmente las nanopartículas de oro, si uno las somete a la exposición de luz, cambian su morfología. Por ejemplo, si tú tienes unas nanopartículas esféricas y las dejaste a la luz del sol todo el día, ya las ves y en tu microscopio electrónico las llevas a analizar y resulta que ya tienes platos. Entonces, de hecho, la síntesis que yo manejaba, las nanopartículas las sintetizaba pues prácticamente en oscuro, ¿no? Para evitar estos cambios morfológicos. Sin embargo, les decía que es muy importante conservar parte de los remanentes de los extractos acuosos para poder mantener la morfología de los nanomateriales, de las nanopartículas. Característica importante de estos nanomateriales, nosotros, dependiendo las concentraciones y los métodos de síntesis, vamos a controlar la morfología. Ok, y tengo un par más. Otra es si las nanopartículas que se usan para tratamientos médicos se acumulan en el cuerpo. O sea, porque mencionabas que veías que sí se mataban las células de cáncer. También mencionabas que hiciste algunas pruebas para ver que no atravesaran cierta barrera de unas células específicas del cuerpo y que encontrabas que estaban bien. Pero aún así, si se quedan en el cuerpo, estas se expulsan, se quedan ahí y no hacen daño ya, ¿o cómo funciona? De hecho, el tamaño es muy importante para nosotros poder determinar eh, cómo pueden salir estas nanopartículas. Mm, decimos que son bastante pequeñas, entonces pueden salir libremente a través de su metabolismo por los riñones y las expulsamos a través de la orina. Y volvemos a lo mismo, es un metal inerte, el oro es inerte, entonces eso garantiza que aunque se quedan en el cuerpo, no sean un problema grave o no generen un problema. Pero no se acumulan en ninguna parte del cuerpo, se pueden eh, salir por medio de la orina. Entonces, esto es muy importante. Sí, de acuerdo. Ya nada más, una pregunta más y un comentario. La última pregunta es, ¿entonces hiciste ensayos in vivo? Sí, ya se han aplicado ensayos in vivo, sobre todo con ratones, donde les colocan directamente las nanopartículas, las inyectan le generan el tumor a los ratones y les colocan eh, pues este material de manera directa en inyecciones, en solución, sobre el tumor. Entonces pueden ver directamente si el tumor está disminuyendo o está aumentando su tamaño. Afortunadamente se ha visto que disminuyen sus tamaños y me atrevería a decir que yo creo que ya hay ensayos clínicos sobre esto también, ¿no? Ya que se estén tratando. Sé que en las terapias de fototermia que les comentaba se que si las nanopartículas se someten a esa radiación pueden elevar su temperatura y pueden matar las células con calor. Estos tratamientos sí ya se hacen de manera clínica, por medio de fototermia, eliminar tumores con nanopartículas de oro.
Wow, no pensé que esto estuviera tan avanzado. Está genial. Y mira, justo en ese mismo tenor, tengo un mensaje, un comentario aquí de alguien que nos dice, excelente trabajo. Ojalá se pueda seguir sobre la misma línea para que pronto tenga aplicación clínica en beneficio de los enfermos de cáncer. Y pues Claro con que esto, sí. sí, justo, pues te agradecemos muchísimo. Aquí nos deja ella su contacto por si tienen más preguntas. Ahorita ya por la hora no alcanzamos a hacerlas, pero si tienen más preguntas pueden hacérselas llegar a este correo y eh, probablemente si tiene chance, nos ayudará a contestarlas por ahí. Claro Muchísimas que sí. gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y pues cualquier cosa, ya tienen mi contacto, seguimos aquí. Sí, muchas gracias. Y ya nada más para el público, nos vemos el próximo jueves en la siguiente edición del webinar. Hasta entonces.